3. Iniciamos. Bienvenidos sean todas y todos a este espacio, el 12º encuentro que hacemos de verdades bíblicas con el profesor Junior Pérez Cruz. Es una iniciativa de la Fundación de Mujer a Mujer para aquellas mujeres y caballeros que quieren profundizar más en la palabra del Señor. Y agradezco eternamente al profesor Junior Pérez Cruz, quien dijo sí desde la primera vez que hablamos para hacer esto y que gracias al Señor venimos reuniéndonos los segundo y cuarto martes de cada mes de 6 a 7 de la noche para conocer y profundizar más de la palabra y sobre todo poder entender e interpretar lo que quiere decir la palabra del Señor en su contexto original y lo que Dios hoy nos quiere revelar a través de su palabra. Por eso el profesor Junior Pérez Cruz siempre habla, nos presenta el contexto. Junior Pérez Cruz nos hace una observación, da una idea central del tema que trata, hay una interpretación y luego nos lleva a cómo aplicarla a nuestras vidas en el día de hoy. Y por supuesto hace un cierre y algunas preguntas por parte de las y los que participamos en este encuentro. Así que ese es el schedule o el esquema que el profesor Junior Pérez Cruz hace durante unos 45 minutos para los que estamos. Así que, Junior Pérez, la palabra es suya. Bienvenido. Que Dios le dé la sabiduría, como siempre, para que nos instruya a todos nosotros y que nosotros podamos ser portadores de esta verdad y de esta luz que usted nos ofrece a través de la palabra del Señor en el día de hoy con Lucas 15 del 1 al 7. Adelante, Junior Pérez. Dios te bendiga, Jacqueline. Dios bendiga a la hermana Francisca también, que está con nosotros, y a los que se van allegando en esta hora. Y esperamos que este momento pueda ser de edificación. Y como tú decías, Jacqueline, en esta ocasión vamos a estar hablando de la oveja perdida. Me disculpa el que se supone que hubiese puesto el título y no lo puse. Y es una falla mía porque se supone que eso fue lo primero que hubiésemos puesto como título, pero sí, lo habíamos puesto en el anuncio y vamos a estar hablando de la oveja perdida y tomamos en esta ocasión al historiador Lucas en el capítulo 15, versículo 1 al 7. Y como tú señalaste, vamos a dar un pequeño contexto y vamos a hacer unas observaciones, como también vamos a presentar qué es lo que hay dentro de esta parábola como idea central, la interpretación de la misma, cuál es la aplicación de vida y luego hacemos un cierre. Y es importante porque la intención es ver cuál es el consejo de Dios a través de las parábolas. Pero antes de esto, Jacqueline, vamos a hacer lectura del pasaje y vamos a ver lo que dice el mismo. Dice el versículo 1 al 7 lo siguiente, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué interesante lo que Jesús señala y cómo de manera detallada podemos ver. Me permiten cerrar aquí un momento la presentación, lo que Lucas lo detalla. Y es importante cómo es que Jesús hace el elemento introductorio en esta situación. Pero es importante hacer una serie de preguntas. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús utilizó parábolas? ¿Y cuál era la intención de la misma? Antes de tocar, Jacqueline y hermana Francisca y los que nos están escuchando, este asunto tan importante. Pues fíjate, las parábolas de Jesús tenían
múltiples propósitos y entre ellos era, podríamos decir, revelar verdades espirituales profundas mediante imágenes cotidianas, como también había como intención provocar la reflexión entre los oyentes, invitándoles a discernir más allá de lo literal. Por otra parte, también tenemos que ver que era otra intención de filtrar la audiencia para revelar el corazón del oyente, distinguiendo entre los receptivos y los que tenían corazón endurecido. Por otra parte, podemos ver que era con propósito de llevar a cabo cumplimiento profético. ¿Como cuál? Como lo que dijo en una ocasión el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Lo digo parafraseando, mostrando que muchos veían sin ver y oirían sin entender. Entonces también quería mostrar una invitación al reino de Dios. En otras palabras, cada parábola era una llamada al arrepentimiento, a la fe y a la transformación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús las utilizó? Pues fíjate, si tú te das cuenta, el evangelista Mateo en el capítulo 13, versículo 11 al 13, él dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino, y él dijo del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Entonces dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús fue bien enfático haciendo mención también del Antiguo Testamento según lo que decían los profetas. Por eso es que vamos a ver que Jesús lo utiliza para mostrar lo que se llamaba gracia soberana. O sea, Dios revelaba los misterios del reino a quienes Él ilumina por la misericordia, no los que Él quería escoger, eran los que estaban dispuestos a escuchar el mensaje del rey. Por otra parte, tenemos que ver que se veía también el juicio sobre la incredulidad. ¿Qué quiere decir? Las parábolas ocultan lo que se llama la verdad a quienes rechazan a Jesús y endurecían su corazón. Por lo tanto, todo aquel que venía con una actitud endurecida, la parábola venía como una especie de señal acusadora, pero a la misma vez se convertía en una palabra en la cual no iba a ser entendida para aquel que estaba dispuesto a no recibir al Cristo. Y también la parábola servía como pedagogo, en otras palabras, como un maestro divino. Y podemos ver que Jesús usa este lenguaje accesible, pero con capas de significado que requerían lo que se llamaba fe y discernimiento. Por eso también se ve a través de la parábola esa narrativa profética, como también lo utilizaban los profetas del Antiguo Testamento, y vemos cómo Jesús denuncia la ceguera espiritual que se encontraba en el pueblo de Israel. Y para contestar otra pregunta, ¿cuál era la intención de Jesús? Era exponer condición espiritual, era invitar a la conversión y era transmitir lo que se llamaban los misterios del reino. Podemos ver que cuando exponía la condición espiritual, los oyentes los ponía en un desafío. En la invitación a la conversión había lo que se llamaba un estado de contemplación para que ellos pudieran discernir, y en la transmisión de los misterios del reino era solamente para aquellos que estaban dispuestos a recibir el mensaje de Dios a través de la persona de Jesús y estaban receptivos a entender. Por otra parte, otro aspecto importante era para formar discípulos. Quiere decir que iban a aprender a ver con ojos espirituales y a oír con oídos abiertos. Entonces, te das cuenta que en la parábola tenía intención. Por otra parte, tenemos que ver otra pregunta: ¿por qué fueron preservadas estas parábolas
para la iglesia que nace, entiéndase la iglesia primitiva y para hoy. Mira, estas parábolas sirvieron para encarnar el mensaje del evangelio, porque trajeron gracia, trajeron juicio, trajeron redención y presentaron el reino. Por otra parte, sirvieron como herramientas memorizables y reproducibles, porque ayudaron a la enseñanza oral. Mucha gente no sabía leer, Jacqueline. Y en aquel tiempo, los que aprendieron de estas parábolas las utilizaron para proclamar el evangelio y también formaron parte de lo que se conoce como el querigma apostólico, para predicar, para transmitir la enseñanza de Jesús con autoridad. Y por otra parte, inspiraron a lo que se llama la liturgia en el arte de lo que se conoce como la catequesis. Yo creo que tú has escuchado eso porque tú fuiste monja. Y en la catequesis No, en la está, catequesis, en la Iglesia Católica siempre se habla de lo que es el catecismo, y, que es la y aquí, preparación. y Ya. aquí ese término tiene que ver con comunión, tiene que ver con el Ujú. aspecto del bautismo, tiene que ver con la devoción. Y esto ayudaba a las iglesias que crecían en aquel tiempo y se levantaban. Pero también podemos preguntarnos qué nos dicen las parábolas acerca del reino de Dios. Pues fíjate, el reino era uno que era dinámico, pero a la misma vez tenía misterios que revelaban. No evidente para todos. ¿Por qué no para todos? Porque no todos estaban dispuestos a escuchar el reino. Otro aspecto era que el reino de los cielos era inclusivo, pero requería disposición espiritual. Requería que todo aquel que tuviera un corazón abierto era el que iba a entender el mensaje de la palabra. Por otra Amén. parte, se manifestaba en la parábola en aspectos cotidianos, pero tenía un objetivo porque apuntaba hacia lo eterno. ¿Sabe? Eran enseñanzas del diario vivir, pero tenían un apunte hacia la vida eterna. Y entonces el reino tenía también como lo que se llama un reino que invierte en las expectativas humanas y tenía como fin los que, por ejemplo, te explico, tú escuchaste la expresión que los últimos serían primero y el perdido es buscado y el pequeño es exaltado. Esa era la dinámica del reino. Por eso es que tú notabas que quiénes eran los últimos que fueron primeros, pues los gentiles, porque los primeros era el pueblo de Israel y ellos y Jesús vino a buscarlos y prácticamente el pueblo lo rechazó. ¿Y quiénes fueron los que le dieron la oportunidad? Pues los gentiles. Y estamos viendo cómo eso, el reino está diciendo, si tú lo desaprovechas, yo le voy a dar la oportunidad a los que lo quieran aprovechar. El reino era el que no perdía el tiempo y le daba la oportunidad al que estaba interesado. Ese es el Ujú. reino de los cielos. Por eso es que las parábolas jugaron un papel clave. Por eso es que tú vas a notar que las parábolas, y aunque vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida, yo les invito, y vamos adelante, vamos a hablar de ella, pero la parábola que habla de el médico, la palabra que habla del vino nuevo, estas parábolas sirven de base. ¿Por qué? Porque estas parábolas, hay una frase que se utilizaba en aquel tiempo que era, médico, cúrate a ti mismo. Y de tantas cosas que se habían oído, que se habían hecho en Capernaum en aquel tiempo, esta era una que era bien común porque esta apuntaba y anticipaba como una especie de escepticismo que había en Nazaret. Porque este refrán, el médico cúrate a ti mismo, lo que reflejaba, lo que reflejaba era la incredulidad de quienes esperaban milagros en su propia tierra como realizados en el área de Capernaum. Pero esta parábola lo que reflejaba era la dureza del corazón del pueblo y reflejaba la dificultad del profeta en su propia tierra el querer traer el mensaje. Pero también se habla de la parábola del vino nuevo y todo eso está en el mismo Evangelio de Lucas. Lo puede encontrar más adelante, pero ese no es el enfoque. Le estoy dando simplemente un elemento introductorio de por qué se hablaba en parábola. Ujú. Entonces, usted habla del vino nuevo
ese vino nuevo que vino a cambiar los paradigmas, porque antes se daba el vino que estaba añejado y se daba en las fiestas primero y la gente lo tomaba y cuando se acababa el vino nuevo, tú lo que le dabas después era, como dicen en mi barrio, el agua de piringa. ¿Por qué? Porque ya, acuérdate, ya cuando ya el paladar estaba adormecido por el alcohol, tú le podías dar líquido de freno, alcohol en reverbero, le podías dar culan y ellos se lo podían beber y decían que estaba bueno. Pero aquí Jesús rompe el paradigma y coge el mejor vino y lo da a lo último. Y cuando viene el maestresala, dice, pero ven acá, el mejor vino lo dejaron para lo último. ¿Cómo es esto? Si aquí la regla es dar lo mejor al principio y esto lo dejaron al final, eso lo vamos a dejar para otra enseñanza. Pero lo que quiero traer es que el reino viene con una expectativa diferente, porque aquí lo que se quiere presentar es que Jesús viene a trabajar con una incompatibilidad que hay en una nación que tiene una serie de problemas de estructura religiosa y estamos viendo cómo este tipo de enseñanzas como el vino, donde un vino viejo se convirtió en una costumbre de la ley y ahora el vino nuevo representaba lo que se llamaba la gracia, que vendría siendo el vino de el nuevo reino que Dios había introducido en la persona de Cristo. Entonces, el nuevo vino representaba la renovación total. Entonces, ¿por qué les mencionamos esto? Porque ese era el Evangelio del Rey. Ahora, ¿por qué menciono todo esto y me perdonan? Porque si nosotros hablamos de las parábolas y no conocemos estos aspectos, no podemos entender la esencia por la cual Jesús hablaba en parábolas. Es por eso que tenemos que conocer lo que se llama ese ambiente histórico del ministerio de Jesús. Por eso es que cuando Jesús se dirige, usted va a ver que él entra en un pueblo que está oprimido bajo el dominio del imperio romano. Tú vas a notar que hay ciertas ventajas y desventajas, porque si tú notas, el imperio había creado una infraestructura, había cierto orden, y lo hizo no para el beneficio de la gente, lo hicieron para el beneficio de ellos mismos. Entonces estaban las clases altas que explotaban y las clases bajas que estaban, como decimos en mi barrio, fastidiadas. Y la mayoría del pueblo vivía en pobreza. Entonces, el pueblo, lo que se llamaba el reino cliente, que era Judea, carecía de recursos naturales y estaba densamente poblado. Y era una mezcla. Entonces se le hacían pagos al tributo romano, que era obligatorio. Entonces, por eso es que ahí tú vas a notar que los publicanos no eran vistos con buenos ojos por sus propios compatriotas. También vas a notar que la injusticia, la pobreza, la opresión, esto explica cómo el mensaje de Jesús está centrado en lo que se llama la justicia, está centrado en la misericordia y está centrado en la transformación. Y esto fue algo bien radical y a la vez fue bien necesario. Por eso es que tú puedes ver cómo los publicanos eran considerados ladrones, eran considerados pervertidos y moralmente condenados según la doctrina farisaica. Por otra parte, tú vas a ver que Lucas refleja esta actitud sacerdotal hacia aquellos en esos pasajes que tú vas a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 5, también en el capítulo 18, todas estas actitudes. También los judíos estaban convencidos de ser el pueblo que era escogido por Dios y que ellos eran descendientes de Abraham. Ellos también creían que eran herederos de la promesa. Ellos también creían que eran que la profecía de Ezequiel, la profecía de Isaías, la profecía de Zacarías sobre un establecimiento del reino iba a llegar al mundo y que se iba a cumplir, a pesar de todo lo que estaban viviendo. Ahora, ellos también consideraban intolerable
vivir bajo el dominio de los gentiles, porque estaban viviendo en la era de los gentiles y eso comenzó cuando Nabucodonosor los toma como imperio, los toma y los toma cautivos y ahí es que desapareció Israel como nación. Y ellos encontraban viviendo divagando. Entonces te estás dando cuenta cómo es que el pueblo está viviendo en esta odisea. Y estás viendo entonces, por eso es que tú ves las expresiones que a ellos le llamaban a los gentiles perros. Y ellos se dirigían así tanto a los romanos como a los griegos. Y también vas a ver que durante el ministerio de Jesús se registraron una serie de rebeliones o sediciones, que son unas armadas contra el gobierno. Una de ellas ocurrió cuando Jesús tenía 10 años, que fue liderada por un tal Judas, que no fue el discípulo. Y esta revuelta fue una que llegaron a crucificar hasta 2000 personas judías y colgaron de manera pública para generar un sentido de temor. Y estas acciones prácticamente reflejaron el deseo violento y desesperado de algunos judíos por establecer el reino de Dios. Y en Israel se levantó esa fuerza por la esperanza mesiánica. Entonces se ve cómo Jesús está consciente de esta realidad y abordó el tema a través de las parábolas. ¿Te das cuenta la razón por la cual juegan un papel las parábolas? Entonces, y vemos que ya dos de sus discípulos, como Simón el Cananita, Judas el Celote, pertenecían a movimientos revolucionarios como los celotes. Entonces, no podía faltar cuando tú vas a los libros de historia, mira, cada año en el tiempo de Jesús se levantaban revueltas, como la de Barrabás. La gente piensa que Barrabás era un robagallina. Barrabás no era un robagallina, él era un revolucionario. Y había muchas y lo que se llaman insurrecciones que se gestaban en Galilea y lo que dificultaba aún más el ministerio de Jesús en esa región. Entonces estaban, no se puede olvidar que estaban los samaritanos, que vivían en el norte, que eran considerados, que eran judíos, pero que eran una mezcla y los judíos puros los consideraban perdidos y hasta los consideraban endemoniados. Entonces, se podía decir que los judíos en el tiempo de Jesús estaban sometidos, estaban esclavizados, vivían cargados de odio, vivían cargados de frustración, tenían también, no podemos olvidar, esa esperanza mesiánica. Entonces, estás viendo en todo este contexto que había una parte de tensión entre el mensaje pacificador de Jesús y las aspiraciones nacionalistas entre muchos de sus contemporáneos. Ahora, Jackie, no puedes olvidar una cosa. Habían partidos políticos, bueno, y religiosos a la misma vez. Estaban unos grupos y durante el ministerio de Jesús y Jesús proclamando el reino, Roma se abordaba dentro de 4 perspectivas principales y cada una representaba un grupo de la perspectiva del reino de una forma distinta. Estaban los celotes. Los celotes era un grupo revolucionario que buscaba un momento oportuno para levantarse contra Roma. Y como te había dicho, Judas el celote creyó que Jesús era el líder, esperando que iniciara una rebelión. Y eso, por eso es que ellos esperaban que su estrategia consistía en intensificar el odio popular contra los romanos, apelando especialmente a la juventud de aquel tiempo, artesanos y campesinos, para una sedición. Por eso es que los celotes, ellos recurrían a la violencia como el único camino para establecer el reino de Dios. Para que tú veas la mentalidad. Pero no puedes olvidar que también estaban los esenios. Apúntate por ahí. Los esenios, ellos decidieron irse a la huida. Pero ellos eran un grupo ascético que se consideraban que en Judea estaba irremediablemente corrompida. Ellos se retiraron de las comunidades y se fueron a Qumran. Entonces ellos practicaban la vida austera. Se dedicaron al celibato, a la pureza ritual y a la meditación. Era el único sitio, era un barrio que era de hombres nada más, no era que eran homosexuales. Era un barrio que se dedicaban simplemente a una vida austera. Su enfoque era escapar del mundo y esperar la intervención divina. Por eso es que si tú veías a un hombre cargando un cántaro de agua, eso era un barrio que era el barrio de los esenios. Ahora, no puedes olvidar que estaban los saduceos y los herodianos.
Ok, Y es, Pérez, dígame, una intervención. Entonces, el celibato que practican los sacerdotes y las religiosas, viene entonces desde ese tiempo hay que orígenes de ahí, perdona que te interrumpa, sí. ok. Y como también que ayudaban las viudas que se Ujú, dedicaron al servicio del templo y ayudar en las iglesias, y ahí también es donde se van originando la que después surgen las llamadas monjas, que se mm, dedican al servicio. Entonces, esto es lo que se va viendo, si vas entrando en lo que se conoce después como la historia de la iglesia, eso va tomando forma más ujú, adelante. Pero sí, estos son prácticamente unos ejemplos, pero donde se va a notar con más claridad es a través del desarrollo de la iglesia. Ahora, como te decía ahorita, están los saduceos y están los herodianos. ujú, Estos grupos eran prácticamente los grupos de conveniencia. Estos grupos se beneficiaban del dominio romano. Los herodianos eran seguidores de Herodes Antipas. Los saduceos formaban la aristocracia de los que estaban cómodos en grupo sacerdotal y eran líderes políticos y económicos del templo. Ellos mantenían el status quo por conveniencia y se oponían a cualquier movimiento, incluyendo el movimiento de Jesús, que amenazaba el tinglado del orden establecido y prácticamente se convirtieron en una piedra de tropiezo. Y estaban los llamados fariseos, que su camino para ellos era la ley. Ellos creían en el reino de Dios, en la cual entendían que él iba a venir a cumplir estrictamente la ley de Moisés. Ellos eran influyentes entre el pueblo común y promovían la pureza ritual, como también ellos no eran violentos ni tampoco eran lo que se llama ¿cómo que se dice? Colaboracionistas. Y porque ellos no promovían violencia, pero tampoco favorecían a Jesús en cuanto a su ministerio y enfrentaron a Jesús por su interpretación de la ley y su autoridad profética. Por eso es que tú vas a notar, Jacqueline, que los grupos representaban una respuesta distinta a la opresión romana y a la expectativa mesiánica. También vas a notar que ellos, sin alinearse con ninguno de estos, Jesús no se alineó ni propuso un reino que no se imponía por fuerza, ni se escapaba del mundo, ni se acomodaba al poder, ni se limitaba a la ley externa, sino el mensaje de Jesús era uno que transformaba el corazón, entiéndase la conciencia y la comunidad desde adentro, interior. Y entiéndase, los fariseos eran religiosos como los esenios, eran patriotas como los celotes, pero tenían el enfoque distinto. A diferencia de los esenios, no se aislaban de la vida común y a diferencia de los celotes, no tomaban la espada. Algunos dicen que Jesús era fariseo. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. Por eso es que Jesús le decía que los fariseos eran hipócritas. Entonces, eran de actitud pacifista, no nacía de convicciones pacifistas, sino de una evaluación lo que se llama realista. También cualquier resistencia física contra Roma iba a conducir a lo que se llamaba una ruina o cualquier devastación. Y eso prácticamente se ve más adelante en el año 70 cuando se destruye el templo. Por eso es que la estrategia era perseverar la identidad nacional, la observancia rigurosa de la ley según ellos. Entonces, e incluso en sus detalles más minuciosos, esta postura lo que provocó fue la reacción de Jesús, quien les confrontó por su legalismo y por la falta de compasión. Por eso es que tú vas a ver que los fariseos eran bien rigurosos guardando el sábado, porque para ellos era bien importante y lo vigilaban con mucha severidad. Por otra parte, su esperanza del reino de Dios se centraba en la fidelidad de la Torah y en las tradiciones de los ancianos, creyendo en la salvación nacional y en la que vendría por medio de la obediencia y la ley de Moisés. Por eso es que el concepto del reino, según los judíos, diciéndote todo esto, para que tú veas que este contexto es bien amplio. Tú vas a ver que estos grupos, entiéndase fariseos, entiéndase celotes, esenios, saduceos, herodianos,
junto con la gente común, ellos compartían lo que se llamaban expectativas mesiánicas que moldearon, ¿cómo podríamos decirte? La recepción del mensaje de Jesús. Entonces, estas esperanzas giraban en torno a ideas fundamentales. ¿Cuáles eran estas ideas? El reino de Dios y la venida del Mesías. El reino de Dios tenía dos aspectos, lo colectivo y lo individual y social. En lo colectivo, el reino de Dios visible en la tierra, donde Dios iba a gobernar sobre la nación de Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Lo segundo, individual y social. Ellos esperaban una era de bendiciones divinas para las personas y la sociedad una vez el reino de Dios fuera establecido. Esa era la mentalidad de aquel tiempo. Entonces, en cuanto a la venida del Mesías, fíjate, Jacqueline, y las hermanas que nos escuchan, ellos esperaban a un líder ungido que iba a restaurar al pueblo de Israel, liberar al pueblo del yugo romano y establecería justicia. Un superhéroe divino y político. Entonces, las bendiciones del reino tenían 5 categorías. En lo político, liberal de la opresión romana, restaurar el imperio davídico como en los días de David y Salomón. Esa era la esperanza de ellos. Entonces, las otra categoría, la económica, miren la parte económica, los campos se iban a llenar de cosechas abundantes, iba a haber vendimia, iba a haber alimento suficiente para todos sin escasez. Esa era la economía. En el aspecto social se iba a establecer una justicia global. El rico no se iba a aprovechar del pobre ni el fuerte del débil. Esa era su mentalidad. En la parte internacional, escúchate esto, las naciones se transformarían de tal manera que las espadas las iban a convertir en arados y sus lanzas en hoces. Y no habría más guerras ni iban a existir entrenamiento militar, porque lo que iba a existir era la paz. Y en la parte que tiene que ver con la religión, mírate esto, Dios iba a escribir la ley en los corazones de todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos iban a conocer al Dios verdadero, según la profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 33 al 34, y según lo que había dicho Isaías, capítulo 2, versículo 4. Por eso es que si tú te das cuenta, esto era lo que se hablaba en la mentalidad y lo que se esperaba en la mentalidad judía. Por eso es que el Mesías que ellos esperaban, ellos creían que esa sociedad del reino sería establecida en la venida del Mesías como un líder ungido, capacitado por Dios para esa misión. Por eso es que ellos lo esperaban como un libertador militar, político, equipado con una espada para liberar la nación. Por eso es que ellos lo esperaban que fuera más grande que David y que fuera mirado por todo Israel. Acuérdate, el único hombre rey enterrado dentro de Israel era David, no hay más ninguno. Entonces, la única aparición era esperada en cualquier momento. ¿Y tú sabes cuándo ellos lo esperaron? ¿Y dónde se veía ese momento? En la predicación de Juan el Bautista, que intensificó esa expectativa. Por eso es que la cosa empezó a cambiar. ¿Tú sabes cuándo? Cuando apareció Jesús. Cuando apareció Jesús, el concepto del reino empezó a cambiar de manera radical. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía todas estas esperanzas y Jesús comenzó a redefinir la perspectiva radical del reino y empezó a decirle que no era lo que ellos estaban pensando. Y comenzó un ministerio anunciando la venida del reino y lo hizo llamando a Dios Padre, lo cual transformó la relación entre Dios y el hombre. Por eso es que el fariseo, cuando decía que Dios era el Padre, solo lo decía de quienes guardaban la ley de Moisés y empezó a crear diferencias. Entonces, en la parábola del hijo pródigo, Jesús revela a un Dios que abraza al hijo que violó la ley, pero que se arrepintió y fue transformado y perdonado. Para eso a los fariseos le chocó, le trajo un choque conceptual, pero no para bien.
Por eso es que el concepto de la paternidad de Dios implica inevitablemente una hermandad entre los hombres. Por eso es que aunque no vivieran como hijos, llegaría el día del arrepentimiento en que dirían, iré a mi padre. ¿Te das cuenta? Ese era el reino que Dios quería establecer. Entonces se iba a dejar lo que se llama potencialmente hermanos para convertirse en hermanos reales del reino. Por eso es que cuando Jesús viene con lo que se llama las buenas nuevas del reino. Y esas nuevas buenas del reino era un Jesús que predicó las buenas nuevas del reino, no como una revolución política, ni como una retirada espiritual, sino como una transformación del corazón, la comunidad y la relación con Dios, sino un mensaje que confrontaba las expectativas tradicionales y ofrecía una visión más profunda y exclusiva y eterna. Por eso es que cuando se hablaba de las buenas nuevas, el mensaje del reino confrontaba las posiciones tradicionales de los partidos políticos y estas buenas nuevas del reino trajo lo que trajo fue lo que se llama unas oportunidades para todos aquellos que habían sido excluidos. ¿Y por qué nuevas? Porque rompía el viejo sistema del ojo por ojo, diente por diente, porque representaba a Dios como Padre de todos los hombres y no solamente los de la ley, porque ofrecía bendiciones divinas a todos bajo una sola condición. ¿Y cuál era esa condición? El arrepentimiento, un cambio de mente, actitud y modo de vida. Por eso es que lo que el reino de Jesús rechazaba, ¿tú sabes lo que el reino de Jesús rechazaba? La violencia del celote, la huida del esenio, el legalismo del fariseo, la posición privilegiada del saduceo y el árido intelectualismo del escriba. Por eso es que el reino de los cielos no discrimina por raza, clase social ni condición de vida. Era un reino abierto, transformador, profundamente espiritual. Perdóname que te haya tomado tiempo, pero si yo no te digo esto, exploto. ¿Y tú sabes por qué? Usted como siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque si nosotros no conocemos eso, no podemos conocer por qué Jesús hablaba en parábolas. Por eso es que ahora tú puedes conocer el contexto histórico cuando Jesús, en tiempos de Jesús, el concepto de pastores. Ahí entramos en lo que leemos en la parábola de la oveja perdida. Cuando en tiempos de Jesús los pastores eran figuras comunes en la sociedad judía. El trabajo del pastor era lo más bajo. Las ovejas representaban el pueblo de Israel, como lo decía Ezequiel 34. Y el pastor era el símbolo de un Dios o de un líder espiritual. Y vemos a Jesús cómo narra esta parábola en una respuesta a las críticas de los fariseos por las relaciones con los pecadores. Y estás viendo cómo la cultura rabínica valoraba la justicia, pero Jesús introduce una visión radical. ¿Y cuál es esa? La misericordia activa hacia el perdido. Eso es lo que estamos empezando a ver en esa lectura. Y mírate esto, mira las observaciones que hay aquí. Tiene 100 ovejas. ¿Qué significa? Símbolo de totalidad de la comunidad. 100, comunidad. Se pierde una, representa el individuo que se desvía. Deja 99, muestra lo que se llama prioridad divina por el perdido. Eso es lo que hace el reino. Va tras la perdida. ¿Qué significa que va? Eso es un verbo activo, indica iniciativa divina. Dice que hasta encontrarla. Esa preposición muestra perseverancia, que es una gracia persistente. El reino es persistente. Dice, la pone sobre sus hombros. Dice que el reino de Dios muestra ternura. Regresa a casa.
es una demostración de reconciliación con la comunidad. Y después dice, reúne a sus amigos. Esto es una demostración de un gozo compartido con comunidad celebrante. Le deja saber a todo el mundo que la encontró. Y después dice, alégresen conmigo. ¿Qué implica? Implica una invitación a participar en la redención. Y después dice, la oveja no regresa sola. Escuche bien. Estamos analizando un poquito más. Esto demuestra incapacidad humana sin intervención divina. El pastor actúa sin reproche. ¿Qué significa esto? Amor incondicional. El pastor va y demuestra un amor incondicional. La búsqueda es activa, no es pasiva. Dios no espera, Dios actúa. Entonces, estamos viendo que no hay juicio, hay restauración. Estamos viendo un contraste con la cultura farisaica. Dios restaura. Estamos viendo que la oveja es valiosa aunque esté perdida. Estamos viendo una dignidad intrínseca de parte de Dios. Estamos viendo que la comunidad no se pierde por buscar una. Estamos viendo que Dios manifiesta una seguridad en el redil. Por otra parte, el pastor conoce su rebaño. Esto implica relación personal. La que se perdió la conocía y por lo tanto no la dejó, la fue a buscar. La oveja, escucha bien, no es culpable, es vulnerable. ¿Tú sabes lo que muestra ahí? La teología de la compasión. Por otra parte, vemos el gozo es mayor por el retorno. Esto se llama redención. Y estamos viendo que la acción del pastor es irracional desde lo humano. Desde lo humano, eso se llama lógica divina. La lógica divina no la entendemos si no estamos en sintonía con Dios. Entonces estamos viendo otra cosa. La oveja no es castigada. ¿Por qué? Porque lo que se manifiesta es gracia sobre el juicio. Y estamos viendo otra cosa. La parábola es una respuesta a acusaciones. ¿Qué estamos notando aquí? Estamos viendo defensa del ministerio de Jesús. Y estamos viendo la restauración es completa, es holística, es total. Estamos viendo algo no parcial ni tampoco es condicional. Dios hace el trabajo completo. Y otra parte es que la parábola revela el corazón de Dios. ¿Y qué revela del corazón de Dios? Que Dios tiene un corazón pastoral. Y estamos viendo que cuando tú lees de nuevo esta parábola, los verbos están activos. Mira, deja, va, encuentra, pone, regresa, reúne. Activos. Y estás viendo las preposiciones por los montes, sobre los hombros, conmigo, en el cielo. Todas estas preposiciones, cuando dice por los montes, indica esfuerzo y terreno difícil. Cuando dice sobre los montes, expresa ternura y carga asumida. Cuando dice conmigo, dice que incluso en el gozo divino. Y cuando dice en el cielo, es una dimensión de carácter escatológico del arrepentimiento. Por eso es que cuando tú ves la idea central de la parábola, ¿qué es lo que enseña? Cada ser humano es valioso para Dios. Y el que Él busca de manera activa a los que se han perdido, celebrando su retorno con gozo celestial. Él hace una fiesta. Ese es Dios. Entonces, ¿cuál es la interpretación que podemos encontrar de esta parábola? La interpretación es que el pastor representa a Dios, la persona de Cristo, la oveja es el pecador o el creyente que se descarría. La acción del pastor revela la misericordia activa de Dios. El gozo por el arrepentimiento lo que hace es que supera la complacencia por los justos. Y en la parábola se confronta la exclusividad religiosa y la promueve
por la inclusión redentora. Dios es un Dios inclusivo. Entonces, ¿cuál es la referencia? El pastor, el Dios en la persona de Cristo, las ovejas simbolizan la comunidad, la oveja perdida representa al perdido o el creyente descarriado, la búsqueda activa es una iniciativa divina, el gozo del hallado es una referencia a la alegría del parte del Dios de los cielos por ver al arrepentido, y la comunidad que celebra es una representación de la iglesia que se acoge al que restaura. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las expectativas de los oyentes? Mírate esto. Los fariseos y escribas esperaban una enseñanza que reafirmara la exclusividad de los justos. Y los pecadores y los publicanos buscaban esperanza y aceptación. Fíjate qué chévere, porque ellos eran los marginados. La audiencia esperaba que el pastor protegiera al grupo y no que se arriesgara todo por uno solo. Y estamos viendo que Jesús rompe el esquema y rompe las expectativas al mostrar un Dios que prioriza al perdido sobre la seguridad del grupo. Porque todos son importantes, aún el que está perdido. Entonces, ¿cuál es el punto de la parábola? El punto de la parábola es que Dios busca activamente al pecador y más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que no lo necesitan. Por eso es que cada individuo tiene un valor infinito ante Dios. Por eso es que se hace y se subraya la misericordia sobre el juicio y la acción sobre la pasividad. Por eso es cuál habría sido la reacción de los oyentes. Tú estás viendo a los fariseos que probablemente se escandalizan de la idea de que Dios se regocija por más de un pecador arrepentido que por los justos. Esa es la mentalidad religiosa. A veces muchos de nosotros nos sentimos molestos cuando alguien se reconcilia. Los pecadores se sintieron incluidos, valorados y esperanzados en un mundo marginado. Por eso es que la parábola habría generado tensión teológica, pero también consolación espiritual. Le creó tensión al que tenía el corazón cerrado, pero le trajo libertad al que estaba marginado. Entonces, ¿cuál es el significado de la parábola en el Evangelio? En Lucas forma parte de la parábola de la misericordia. ¿Y tú sabes quién también? Porque la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo revelan un corazón pastoral. Esto sigue en la misma secuencia. Si lo comparas con Mateo, esto inserta un discurso sobre el cuidado de los pequeños, los que se llaman los pequeños, donde muestra el deber pastoral de no perder a ninguno. Por eso es que en estos casos, la parábola lo que hace es que revela el carácter de Dios como un redentor, compasivo, activo en la restauración. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué fue preservada esto en la iglesia primitiva? Encapsula el mensaje del evangelio, se enseña el carácter pastoral de Dios. ¿Qué nos dice esta parábola acerca del reino de Dios? Dios es uno que prioriza al perdido. Dios es uno que mantiene su misericordia activa. Dios es uno que a través del reino celebra la restauración del que se arrepiente y el que viene a sus pies. Y Dios nos llama a participar de la búsqueda de los perdidos, no solo de esperar el regreso. Es por eso que, ¿qué podemos decir, Jacqueline? Esta parábola es un llamado urgente a la iglesia contemporánea, porque Jesús revela el corazón de Dios, un amor que que no se conforma por la mayoría, sino que se desvive por el individuo que está extraviado. Por eso es que la iglesia está llamada a encarnar el amor pastoral. Tenemos que salir activamente
a buscar los que se han alejado, los que están viviendo en pecado, en dolor, en indiferencia, en confusión. Por eso es que la parábola confronta la tendencia eclesial en centrarse en 99, en quedarnos en cuatro paredes, los que ya están adentro y descuidar al que se ha perdido. Por eso es que el modelo de Jesucristo no es pasivo, no es institucional. El modelo de Jesús es uno que es activo, es relacional, es sacrificial, es compasivo. Por eso es que la iglesia debe ir en busca del perdido, no como una amenaza, sino como una prioridad. Por eso es que esto implica romper con barreras, abandonar la comodidad, asumir el riesgo de la búsqueda. Por eso es que en esta parábola estamos viendo cómo Jesús enseña que el arrepentimiento no es un proceso solitario, sino una restauración celebrada en comunidad. La iglesia debe ser el lugar de gozo por el retorno, no de juicio. El gozo del cielo debe reflejarse en la adoración, en la liturgia, en la pastoral, en la cultura congregacional. Por eso es que debe la iglesia, como la iglesia primitiva, con la autoridad de transformar. Por eso es que la parábola revela el reino de Dios como un espacio donde cada persona tiene valor eterno. Por eso es que la iglesia está llamada a ser ese rebaño que revela el carácter del buen pastor, que conoce, que busca, que restaura y que celebra. Por eso es que vivimos en un mundo que está fragmentado. Por eso esta parábola es como una brújula. Nos recuerda que el reino avanza no por números, sino por amor que busca, encuentra y redime. La iglesia que vive es esta parábola que Jesús enseña a través del evangelista Lucas, se convierte en un signo vivo del evangelio. Bueno, Jacqueline, traté de hacer lo mejor que pude. No, adiós. Estamos bien, y quiero decir a las personas que se han conectado y a los que no pudieron que también nosotros este tema lo desarrollamos y hacemos un podcast y lo subimos en Radio Amor FM, que es nuestra radio online que tenemos, y los podcasts los subimos a la radio que se escucha mañana, pasado mañana que se escucha, Junior, lo tenemos ahí en el flyer que yo se lo compartí a la mayoría de ustedes, le mandé el flyer donde aparece en la radio, que usted lo escuche a través de la web, y también el podcast también se prepara y se les puede enviar para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Pero me quedo con la parte que decía Junior, es de que la parábola nos presenta a Dios como Padre, como este Dios que cuida de nosotros, esa parábola, pero tenemos aquí con nosotros presente a María Velázquez, la hermana Magda, pastora Magda Villaronga desde Miami. Tenemos a Francisca desde Guatemala y tenemos a Tati, que no recuerdo bien el nombre, déjame buscarlo acá. Ella es colombiana, la conocí ayer que fue a la oficina de la fundación y la tenemos aquí presente cuando le hablé de las clases bíblicas. Ella me dijo, ay, me interesa porque así nosotros somos un grupo de personas de la iglesia que somos nuevos, que quizás estas clases nos pueden ayudar. Entonces ella dijo presente, no puso la cámara porque también está preparando las cosas de la escuela de los muchachos, porque ciertamente hoy es un día en la que la mayoría de las madres estamos volviéndonos, preparando todo porque mañana comienzan las clases. Así que, pero si Magda tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir, dice acá, dice, hola, un placer, nos dice ella, Junior, ella deja un saludo. Bendiciones a las Tati, que nos comparten en esta hora y sí, esperamos que el espacio haya sido de edificación y que sobre todo el propósito es de desarrollo, de crecimiento y desarrollo. así es. Hacemos el estudio de manera inductiva, por eso es que usted va a notar que hacemos contexto, hacemos observaciones, buscamos idea central y luego de idea central hacemos interpretación del texto y hacemos aplicación de vida.
¿Por qué? Así es. Porque el pasaje nos invita a buscar el consejo de Dios y a través del consejo de Dios podemos ver cuál es lo que Dios ha dicho a través de los autores y el desafío es la aplicación del consejo de Dios para nuestras vidas. Así es. Bueno, Magda, no sé si tiene alguna palabra, una pregunta para el profesor Junior Pérez Cruz. Le Eh, doy las eh, noches a todos ustedes, a ustedes dos y los que están oyendo. Pues gracias. puedo decirle que verdaderamente siempre, hermano Junior, siempre ha sido de bendición a mi vida. Y pues me gusta oírlo porque eso me ayuda a crecer más en mis conocimientos para mi ministerio y que pues siempre que pueda estaré presente. Amén. Muchas gracias, Magda. Y Tatiana, ojalá que para la próxima, dentro de 2 semanas, tú invites a otros hermanos de tu iglesia. Y así entran, vienen, salen, hay semanas que vienen, hay semanas que no van y así, pero poco a poco estamos invitando a las personas que quieran realmente escuchar la palabra del Señor. No todo el mundo saca espacio para escuchar la palabra de Dios. Nos quedamos solamente con ir los domingos. Tratemos también de sacar este espacio que es un regalo que tú te haces a ti misma, a ti mismo. De decir, yo los días martes, segundo, cada 15 días, yo me voy a reunir una horita nada más para yo conocer más a profundidad de la palabra del Señor, que es lo que hacemos con Junior Pérez. Muchísimas gracias una vez más y quiero invitarle que mañana miércoles no se pierda nuestro programa de Mujer a Mujer a las 8 de la noche, donde estaré compartiendo con ustedes cómo es el tejido de la lana de alpaca y al mismo tiempo cómo las mujeres nativas de allá de Machu Picchu, de Perú, sacan los colores de manera natural. Una cosa tremenda. Esa es la primera parte del reportaje que voy a hacer, que es interesante que conozcamos cómo estas mujeres echan para adelante, cómo ellas son empresarias con el tejido de la lana de la alpaca y conozcan un poquito más. Así que Junior, gracias una vez más a usted, gracias a los que han participado, compartan esta información y los que puedan mañana se conectan a través del canal de YouTube de la Fundación o de Pregón Latino Radio o de Radio Amor FM en Facebook. Así que, una vez más, gracias. Bendiciones y esperamos verlos en la próxima sección que estaremos tocando otra parábola y esperamos que pueda ser de ayuda y edificación. Bendiciones a todos.